Muy buenas tardes, San Borja. Estamos en este hermoso lugar turístico de nuestro distrito, un lugar donde se come de primera. Y con una experta, la doctora Rosario Olivas Wellstone, amiga de hace muchos años, no tanto porque van a pensar que estamos muy viejos, ¿de acuerdo? Rosario, yo recuerdo mi infancia, mi familia paterna, origen cusqueño, y recuerdo esos aromas que uno trae a la memoria de su infancia, esas comidas. Recuerdo esos choclos con queso, esos chuños también con su quesito, esa sopa que se llama chuñocola y tal vez esa sopa de maíz. Claro, las laguas. Lagua. ¿Cómo nos asociamos nosotros con nuestra infancia, con esos olores, esos sabores? ¿Qué nos puede decir, Rosario? Bueno, en realidad la parte olfativa y gustativa es una de las memorias más potentes, más que lo visual. Tal vez no está tan expuesta como el oído o como la vista, y por lo tanto nos sucede muy a menudo que de repente comemos un bocado de algo, inmediatamente nos remontamos a la niñez, recordando que ese es el sabor antiguo. Inmediatamente alguna escena en el pasado, algún recuerdo. Entonces, si bien es el olfato y el gusto, en especial el olfato, el sentido más difícil de poder entrenar, es el que se graba en la memoria mucho más intensamente. Y en el caso, por ejemplo, del Perú, nosotros tenemos una tradición gastronómica que no solamente es de la etapa de la llegada de los españoles, como acontece en muchos países de Sudamérica, sino tenemos la suerte de haber nacido en una tierra donde hubo una sucesión de culturas prehispánicas que hoy día nos permiten señalar que somos uno de los 6 países cunas de civilización. ¿Y cuáles son esos otros 5 países? Mira, en un principio, hace unos años, se consideraba que toda la civilización mundial había nacido en el Mediterráneo, en Mesopotamia. Luego en Egipto, en la India, en China, y en los últimos años se ha incorporado también Mesoamérica y los incas. Entonces ahí nosotros tenemos las 6 culturas matrices, de donde justamente por coincidencia geográfica es donde se han cultivado la mayor variedad de alimentos. Son 8 países que son cuna de alimentos, 18 países mega diversos que están alrededor y que juntos son los que han aportado al mundo el 70% de los alimentos que se conocen. En el imperio incaico, sí. Bueno, esto viene previo todavía al imperio incaico, pero no vamos a remontarnos tantos años, tantos siglos, pero se cultivaban mucho los tubérculos, ¿no? La papa, el oyuco, el camote. Nosotros somos cuna de los tubérculos y por eso es que hay variedad de tubérculos en el Perú. A mí me da curiosidad cuando se habla de las French fries, por ejemplo, cuando hemos salido fuera del país, papa francesa, ¿no? French rice, papa frita, ¿no? Papa francesa. Pero oiga, esto debería llamarse Peruvian rice, ¿o no? Bueno, nosotros ya tenemos la causa que es propia nuestra, ¿no? Que nació en el Perú y se está difundiendo a nivel mundial. La creatividad
influye y puede constituirse en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, la tortilla de patatas de los españoles es un plato creado en España y posterior a la independencia, y es un plato de papas que ha dado vuelta al mundo, ¿no? Identifica. Igual nosotros la causa rellena es un plato posterior a la independencia y del siglo XX, que hoy día nos enorgullece y es un plato que está, al igual que el ceviche, en todas las cartas del mundo. Entonces, la creatividad del ser humano puede estar en cualquier parte. ¿Sabes que la FAO, por una cuestión política, prohíbe la restricción de los alimentos? Los alimentos, no puede un país negar el suministro de alimentos a otros países que lo pueden necesitar. Entonces, el derecho de la alimentación es universal. Lo que sí podemos definir es que estamos orgullosos de la producción, de la calidad en una determinada zona por un tema geográfico. Entonces ahí nacen las denominaciones de origen. En Europa hubo una hambruna y dicen que la papa peruana salvó a los europeos de la hambruna. ¿Qué hay de cierto en eso? Es verdad, porque por una cuestión climática, la situación de ciertos países no tienen tanta variedad de alimentos como tenemos nosotros la suerte de tener. No hay que olvidar nunca que existen 32 climas en el mundo y 27 de ellos están en el Perú. Tenemos una biodiversidad muy grande, espectacular. Exacto. Entonces, solamente nos faltan 5 climas para nosotros poder tener todos los climas del mundo. Entonces se producen toda clase de alimentos. Incluso, si tú te fijas bien, hace unos años, aquí en el Perú no se cultivaban frambuesas ni arándanos, y de repente hoy día nos hemos convertido en principales exportadores a nivel mundial, ¿no? De un producto que se suponía que en el Perú no se podía cultivar porque era de Europa del Norte, ¿no? Mira, estaba preparándome para esta exposición y en general durante, digamos, el Imperio Incaico, los incas no eran carnívoros, o sea, eventualmente comían el cuy, que hasta el día de hoy lo comemos. Se me viene a la memoria un cuy chactado que comían Ayacucho, ¿no? Comían carne de, digamos, llama, carne de alpaca, sí, ¿no? Y carne de pato. Eventualmente. Pero sí, no eran grandes carnívoros, y mucho pescado, digamos. Dicen sí, que el Inca en un par de días, el pescado de la costa llegaba hasta el Cusco, ¿no? Sí. Yo creo que el aporte de la cultura inca ha sido el recoger toda la tecnología que había antigua y el distribuirla después, no solamente en el territorio peruano, sino en 6 países, que fueron los 6 países que abarcó todo el imperio de los incas, creando una zona tecnológica sumamente interesante, tecnología propia que permitía la canalización del agua, los cultivos adecuados con sus propios métodos, también la cosecha y la conservación de los alimentos. La deshidratación. La deshidratación. El charque, sí, el chuño son productos deshidratados. Claro, pero ellos tienen 19 técnicas propias de deshidratación. Hoy día en la cocina moderna está de moda la liofilización. La liofilización es hacer el chuño, es la deshidratación por frío y caliente hasta que se reduce todo el nivel de líquidos de un producto.
y eso lo dominaban los incas. De modo que cuando llegan los españoles, en los tambos encuentran alimentos para muchos años, porque los incas tenían estos almacenes que tenían una arquitectura especial para poder alimentar a las poblaciones que lo necesitaran en caso de desastres. Entonces, todos los alimentos iban de un lugar a otro y había no solamente alimentos, sino vestidos, zapatos y todo lo que fuera necesario para la vida, que lo tenían en estos almacenes, ¿no? Entonces, todo ese pensamiento único, diferente, que no se dio en otra parte, en otro continente, hacen de la cultura de los incas realmente importante. Y de todo ello, muchos de los alimentos que se consumían, todavía hoy lo comemos. Nosotros, por ejemplo, nos gustan mucho las sopas, con todo tipo de verduras, con papas, con chuño, ¿no? Eso es prehispánico. Es también los guisos, todos los guisos también. Y la carapulcra. La carapulcra, evidentemente, como técnica y como cocción es prehispánico, ¿no? Ahora, en la vida cotidiana no comían carne, pero todas las meses tenían fiestas y ahí sí se comía abundante cantidad de carne. Ahora, si hoy día me preguntan con qué concepto o qué tipo de cocina es la que podría ser parecida a los incas, yo diría que sería una cocina vegana, porque no tenían huevos, no consumían leche, no consumían trigo, y era una cocina generalmente más de vegetales, tubérculos, ¿no? ¿Qué y frutas. Qué comida más sana comparando con la comida chatarra que hay veces hoy, y eso hay que trabajar una política con los niños para entender que hay que comer de manera sana, lo que podríamos llamar la vida bonita, el summa causai. Tenemos que hacer un corte de esta primera etapa de la entrevista, pero ya regresamos con esta interesantísima entrevista a Rosario Olivas Wellstone. Rosario, llegan los españoles en el siglo XVI, pero los españoles habían sido conquistados durante siglos por los árabes. Hay mucha influencia árabe. Así es. Y llegan las uvas, llegan los limones, llegan las vacas y consecuentemente la leche y los quesos, ¿no? Llegan los caballos. El caballo peruano de paso llega con el caballo ambleador. Muy interesante ese tema también. Pero también viene la caña de azúcar. Así es. Que es original de la India, ¿no? Sí. Y claro, alguien dijo que la caña de azúcar no era tan azucarada porque costó mucha amargura el cultivo con esclavos venidos del África, con indios de Perú, y fue muy triste esa historia, ¿no? Pero bueno, llega ¿cuál es la influencia de la caña en nuestra, yo le llamaría esta etapa del virreinato, la fusión, una etapa muy fuerte en la fusión? Sí. Mira, nosotros tenemos un cronista que llegó en 1600 a los 15 años y aquí hizo toda su educación como religioso y murió en 1650 y está enterrado en Lima, que se llamó Bernabé Cobo. Y él fue el primer naturalista que nosotros tuvimos, que describió todas las plantas y los animales, tanto los que habían nativos, como también aquellos que fueron traídos por primera vez a Lima y al Perú. Entonces, y también él recorrió México,
se fue por diferentes países. Pero es muy interesante lo que él señala, que en el Perú se formó una agroindustria de exportación en base a el cultivo de la caña y la transformación en azúcar blanca y rubia y chancaca, que se mandaba para las zonas donde no se podía cultivar. Por ejemplo, hasta el año 1959, Chile dependió del azúcar que se producía en el Perú. Entonces, y también se enviaba a España. La mejor el azúcar, era... disculpa que te interrumpa, Sí. el azúcar en esa época era muy cara. Ya bajó el precio por el tema que comenzó a sembrarse en toda América. Inicialmente, cuando llega acá, Sí, claro, era carísimo. Era un lujo. Era como si nosotros hubiéramos descubierto, no sé, que podíamos hacer caviar. Entonces nosotros en América consumíamos muchísimo, elaborábamos muchos postres, pero en Europa era excesivamente cara. El azúcar se populariza más adelante en el siglo XIX, cuando se descubre que con la remolacha se puede hacer azúcar. Ahí es cuando se populariza a todos los niveles sociales, pero antiguamente no. Antiguamente el azúcar era un producto muy costoso, era considerado incluso hasta como una especie, ¿no? Un condimento. Visité Ávila en España, cerca de Madrid, está la famosa Santa Teresa de Ávila, y he comido unos postrecitos lo más ricos que comí en mi vida. Cuando fui a Arequipa, ¿no? También me fui a un convento donde me vendieron unos postres igual que en Ayacucho. Claro, con el virreinato viene la iglesia católica, vienen los padres, vienen las madres, viene el convento, y en los conventos es donde se produce y desarrolla toda esta industria. Es una parte, de los postres, ¿no? Es una parte, porque no te debes olvidar que en cada una de las principales ciudades se establecieron gremios de confiteros, que son los que elaboran dulces. ¿Y cuáles eran esos dulces antiguos? Generalmente eran las jaleas, lo que llamamos la carne de membrillo, las frutas confitadas enteras, ese tipo de preparaciones que se servían en los banquetes, en las reuniones, en las invitaciones especiales, eran elaborados por estos confiteros, ¿no? Era un gremio. Pero, entonces, digamos que estaba 3 niveles, podemos decir. El nivel de las monjas, que elaboraban dulces y los vendían, el nivel del gremio de confiteros o dulceros, y las amas de casa que elaboraban, ¿no? Sus propios dulces. Llega el limón. Ah, sí, claro. Llega el limón. El limón no es original de Perú, el limón viene de afuera. Exacto. Ya se dice que en las culturas preincas, sobre todo Nazca, Paracas, más vinculadas al mar, se consumía el pescado crudo, ¿no? Por la riqueza, la corriente de Humboldt, un mar muy rico realmente. Sí, se consumía mucho pescado. Y viene el ceviche. Pero yo he comido ceviche en México, he comido ceviche en Costa Rica, he comido ceviche en Panamá, ¿no? Creo que en Colombia también he comido ceviche. ¿El ceviche es peruano? ¿Qué dices? Mira, en la época virreinal no tenemos información del ceviche. La más antigua información es que era la comida que identificaban los patriotas hace 200 años. Hay una canción que se llama La Chicha que menciona que los patriotas comen ceviche. Entonces es la primera referencia, más antigua que cualquier otro. Los patriotas comen ceviche. Es la más
Lo más antiguo que se tiene. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XX, principios, es que recién aparece en los recetarios de todos los otros países. En ningún otro recetario más antiguo aparece el ceviche. El primer recetario peruano, ahí está el ceviche, 1867. Ahí está el ceviche. Y en la parte de la independencia y en 1867. Y en todos los demás países a partir de 1900. ¿Qué sucede? Que se populariza, se hace común. Entonces, muchos pueblos en estos 100 años consideran que el ceviche es de ellos. Entonces, se está haciendo un expediente para declarar la práctica del ceviche y todo lo que va alrededor del saber del ceviche como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Aunque el origen es peruano, de todas maneras existe una enorme riqueza de maneras de prepararse, de ideas alrededor del ceviche, ceremonias, reuniones que no existen en otros países. Me encanta ir a Ayacucho por sus iglesias, pero también me encanta el pan de chapla. Hay un horno frente a lo que era el hotel de turistas, que es del virreinato. Así es un horno que viene del virreinato. Es más, la descendencia todavía maneja el horno. Es increíble esa historia. Este pan de chapla, que desde chico pensé que era ayacuchano, no es un pan propio de Ayacucho, es un pan que viene con los españoles. Así y es. que tampoco de los españoles, es de los árabes. Este llamado pan de chapla, el pan viene con los españoles, el trigo viene con los españoles. Ajá. Sí, bueno, el origen del pan es en Mesopotamia, ¿no? Y se tienen muchísimas recetas de épocas muy antiguas y pasa luego a Egipto. Y de ahí se distribuye a Europa. Entonces, y es curioso que siendo un producto que solamente necesita agua, un poco de sal y harina, pueda lograr la diversidad de panes que existen en el mundo. Es algo absolutamente impresionante. Y por esa razón es que llega al Perú, era base de alimentación de los españoles. En los conventos, en los colegios, entre los militares, se comía entre medio kilo y 1 kilo diario de pan. El pan era como la base y todo lo demás era un acompañante del pan. Esa era la mentalidad europea que viene desde la Edad Media. Digamos que en el Perú se superponen tradiciones. Los indígenas continúan comiendo como comen sus productos. Nadie le dice que está mal, es una comida de ellos. Los españoles traen su comida, el pan, el vino, los dulces, los pucheros, ¿no? Todas las carnes asadas, ¿no? El cabrito, el cordero, el cerdo, todo eso lo traen y se establece unas variaciones regionales en toda la extensión del Perú, unas propias recetas, ¿no? que se mantienen hasta el día de hoy. Por el tema de tiempo, pero muy cortita. Pan tomaca, ¿conoces el pan tomaca? Sí. Muy catalán. Sí, y no se consume acá. Es una creación de allá. Mi abuelo era catalán y de chico tenía la comida cusqueña de mi padre, de mis abuelos, y la comida catalana. Era una suerte de mix con el aceite de oliva que nunca faltaba. Hacemos un corte y regresamos con esta interesantísima entrevista con Rosario Olivas Huerzo.
Rosario, tenemos solo 10 denominaciones de origen. Así es. Para un país tan rico me parece poco. Pero hay que destacar 2, porque estamos hablando de comida. 2 que están vinculadas a la comida, ¿no? O hasta 3 como postrecito. Vamos a hablar de 3 mejor. Primero, el loche de Lambayeque. Segundo, el payar de Ica. Y tercero, la nueva, la última, cacao de Amazonas. Cuéntanos sobre estos productos peruanos. Bueno, en el caso de loche, en épocas antiguas era solamente, se sembraba en el bosque de Poma. Y es, digamos, el cogollo, el meollo de la cultura lambayeque. Y identifica a los chiclayanos. Entonces es como un producto que solamente crece en esa parte, ¿no? Igual que la maca, solamente en la zona de Junín y después se expandió en el Perú e incluso hasta en el extranjero, en China ya se está cultivando. El payar también es un producto que está dentro de la mitología como personajes que caminan en las representaciones tanto de Nazca como también dentro de los mochicas y de los chimúes. Y hay muchísimas variedades porque es un producto oriundo. Y en el caso del cacao es sumamente interesante porque las excavaciones más antiguas que se han encontrado del cacao, 5.000 años de antigüedad, se encuentran en una cultura que se llama en el lado de Perú, Monte Grande, y en el lado de el Ecuador se llama Zamora Chinchipe. Ahí tengo una duda. Sí. El cacao dicen que nació en el Perú. Hay hasta leyendas sobre el tema del cacao. Otra versión que es mexicano. Y otra versión que nació del África. ¿Dónde crees que nació el cacao? No, nació, las más antiguas semillas se encuentran en la frontera entre el Perú y Ecuador. ¿Por qué no se sabía antes de esta cultura? Porque esta zona era de los jíbaros, era una zona en la cual la gente no entraba el ejército, no entraron los españoles, no entraba nadie. Y fue la zona que en el año 1990 fue recién puesta la frontera, era lo que faltaba de poner la demarcación. Cuando se pone la demarcación comienzan a haber una serie de proyectos para ayudar a la gente y ahí es cuando se descubre que de casualidad el origen del cacao y que luego este cacao es el que se lleva a México. Y en México se desarrolla toda la cultura. Y justamente, botánicamente, la zona donde hay mayor variedad de cacaos, diversidad de especies, es justamente esa región. Mira, yo estuve en Piura, perdón sí, que te interrumpa, estuve en Piura y conocí el cacao blanco, un cacao que dicen que es uno de los más finos del mundo. Así es. ¿Y por qué el cacao nos hace tan felices? Bueno, es por los compuestos que tiene, que producen una sensación agradable de bienestar. Si tú te comes una barra, sea de la proporción, puede ser, depende del peso de las personas, entre 70 y 100 gramos de cacao, lo que produce a la persona esta sensación de felicidad, ¿no? De buen ánimo. Entonces, por eso es que se sabe que es un producto bastante estimulante. Y ahora yo no entiendo por qué no podemos hacer el mejor chocolate del mundo cuando tenemos el mejor cacao del mundo. Lo que pasa es que no solamente es la semilla, sino también el procesamiento de poderlo fermentar y luego tostar y luego hacer moler y mezclarlo
con con el azúcar, con la leche, con los otros elementos. Pero los Entonces, suizos, es los una belgas tienen los técnica. mejores chocolates del mundo y Sí, ellos no producen cacao. nosotros hemos mejorado, la base de todo producto, sea el vino, sea el pisco, sea cualquiera, es el alimento. Si es de calidad, tú puedes hacer cualquier cosa, pero hay veces ese buen alimento, por un mal procesamiento, lo podemos malograr. Entonces, en los últimos años ha mejorado la calidad y estamos en perspectiva de poder hacer una extraordinaria calidad. El de Amazonas, el cacao nativo, he tenido oportunidad de probarlo, es uno de los mejores cacaos, pero está casi en vías de extinción, es bien difícil de poderlo conseguir. Y por otro lado, el cacao es importante para nosotros porque antiguamente existían programas para convertir de restricción para los que cultivaban coca. Fumigaban los terrenos, perseguían a las personas. Desde hace unos años hay otra metodología. Les brindan árboles de cacao y les dan capacitación. Eso he visto en Tingo María, he visto eso. En San Martín, Tingo María, Amazonas, Cusco. Eran cocaderos y cambiaron la coca por el tema del cacao. Entonces la gente está feliz porque dice, ganó lo mismo y es legal, ¿no? Rosario, nos queda poco tiempo, el programa dura solo 30 minutos, es un lujo tenerte, quiero ya comprometerte para hacer otro programa porque, como diría Toto Valls, nos estamos quedando con la comidita en el diente y tenemos que seguir conversando contigo. Para ir terminando. El boom. El boom. ¿Cómo aparece? A ver, yo te comento. En los 90 yo trabajaba en una organización de cooperación privada, viajaba mucho por el mundo, llegué a Estocolmo y nos fuimos un día con unos latinos a comer a Kungsgatan, que es la parte del centro de Estocolmo, y comida de Mongolia. Me quedé impresionado, voy a comer comida de Mongolia. Entramos a comer comida de Mongolia que tú te servías, ¿no? Y realmente, comparado con el chifa peruano, no tenía nada que ver, era horrible, para ser más preciso. Siempre que venía a Perú, retornar al extranjero, la comida peruana no tenía parangón. Hasta que llegó Gastón Acurio, un grupo de gente, donde estás tú, obviamente, y de repente llegó el boom de la comida peruana y somos uno de los mejores destinos turísticos. No sé si por 3 o 4 años hemos sido el mejor destino, lo somos, de comer en el mundo. Sí, 7 años. 7 años. Y tenemos cocineros que son mejores del mundo y ahora recientemente una peruana. Una mujer que es Pía León, que es la mejor cocinera del mundo. Mira, es un boom de esta naturaleza que abarca todo el sector industrial y producción de alimentos. No solamente se produce por una persona, sino por una serie de factores. Primero que todo fue que la economía comenzó a crecer, el turismo comenzó a llegar y había que atenderlos. Y son los turistas los que también promocionan, al comer acá, promocionan en sus países la comida peruana. Las escuelas, antes no habían escuelas de cocina. La primera escuela aparece en el 96 y todas las demás, y solamente habían hasta el 2000, 3-4 escuelas, y hoy día hay más de 100 escuelas y 50.000 alumnos que están saliendo, que para trabajar en el Perú como trabajar fuera. Entonces, las escuelas, los profesores que han estado estandarizando las recetas para poder enseñarlas a los alumnos, las publicaciones que dan una información de la cocina peruana. Los inversionistas son fundamentales. Si los inversionistas que apoyan a Gastón Acurio para que logre él poner sus restaurantes en diferentes partes del mundo. Gastón ha sido fundamental porque él tenía programas de televisión y transmitía no solamente lo que él elaboraba, sino también lo de miles de personas que han pasado durante estos 20 años en su programa, desde una carretilla que salía en su programa y toda la gente al día siguiente iba a comer y
y si era un buen, si se organizaba bien, inmediatamente ese negocio prosperaba porque había salido en el programa de Gastón. Y así ha sido un grupo de gente, de personas que han estado apoyando la gastronomía desde diferentes ángulos, que han logrado, quizás es el área de mayor difusión, pero igual con la economía y la situación que hemos vivido, son muchos las áreas que nosotros hemos destacado. La agroexportación, es impresionante cómo nosotros hemos llegado a cifras extraordinarias de exportación de alimentos. Entonces, creo que no solamente porque yo estoy dentro del mundo de la gastronomía, yo creo que es algo que debemos estar orgullosos, y más aún de todas estas personas, Gastón Acurio, Micha, Virgilio Martínez, que son como deportistas, son personas que se esfuerzan, estudian, ponen un negocio, tienen el negocio exitoso, y después de mucho tiempo, y cuando ganan premios, todo el mundo dice, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué excelente persona!, ¿no? Pero ellos se hicieron solitos, ¿no? Como los deportistas, que los deportistas gastan en sus zapatillas, en su alimentación, casi sin apoyo de nadie. Eso mismo ha sucedido con todos estos restauranteros que han llevado la cocina por el mundo. Pero eso es algo muy típico de los peruanos, ¿no? Los peruanos nos hacemos solitos, a puro punche, estos maratonistas de Huancayo, así es, ¿no? Increíble, los futbolistas y nuestros chefs, que son realmente unos campeones del mundo, ¿no? Así es. Mira, en Suiza, hace unos 10, 15 años no había ni un restaurante. Hoy día existen 140 restaurantes de primer nivel, porque algo que le debemos a Gastón es haber llevado al mundo restaurantes de lujo, la cocina peruana en locales de lujo. Entonces le ha dado una posición diferente a la cocina, ¿no? Y las presentaciones también. Y creo que en ese camino se está luchando, es el esfuerzo personal bajo 3 tendencias modernas. Cocina fusión, es decir, cocina peruano-japonesa, la cocina de autor, es decir, tradicional, que se le hace algunas modificaciones personales, y la cocina molecular, que es con nuevas técnicas, con transformación de los alimentos, y también que se tiene que usar muchos conocimientos modernos. Entonces, por eso es que nuestra cocina está destacando más que otros países, por el esfuerzo personal de cada persona que está detrás de este boom que estamos viviendo. Mi abuela tenía un dicho muy simple: barriga llena, corazón contento. Y creo que los peruanos tenemos el corazón muy contento porque comemos tan rico en el Perú que debemos sentirnos orgullosos de nuestra comida peruana. Y acá en San Borja tenemos maravillosos lugares para comer muy rico. Vengan a San Borja a comer también muy rico. Rosario, la tenemos que continuar. Eso no puede quedar acá, porque realmente este programa, como no, vecinos sanborginos, ha sido un programa donde hemos sentido el sabor de la comida peruana. Un gusto y muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias.